4. A las 3 menos cuarto de la madrugada, con los pies doloridos y empapados, pese al anorak con capucha que había encontrado en la caseta del guarda de Springvale, Clay llegó al cruce de las carreteras 11 y 160. En la misma intersección se había producido un accidente múltiple y el Corvette, que había visto pasar a toda velocidad en North Shapley, se había unido a la fiesta. El conductor tenía medio cuerpo asomado a la ventanilla izquierda, que parecía muy comprimida, con la cabeza hacia abajo y los brazos colgando. Cuando Clay intentó levantarse la cabeza para comprobar si seguía vivo, la parte superior de su cuerpo cayó a la calzada, arrastrando tras de sí un amasijo de entrañas. Clay se alejó dando tumbos hasta un poste de teléfonos y apoyó la frente de pronto ardiente contra la madera y vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. En el otro extremo del cruce, donde la carretera 160 se dirigía hacia el norte, se alzaba el colmado de Newfield. Un rótulo en el escaparate prometía caramelos, auténtico sirope, artesanía india, chucherías. Parecía destrozado, además de desvalijado, pero le proporcionaba cobijo de la lluvia y del horror absurdo e inesperado que acababa de presenciar. Clay entró y permaneció sentado con la cabeza baja hasta que dejó de tener la certeza de que iba a desmayarse. Había cadáveres en el establecimiento, lo solía, pero alguien los había cubierto todos con una lona, salvo a 2, y al menos aquellos no estaban destrozados. La máquina de cerveza estaba rota y vacía, la de Coca-Cola solo rota. Clay sacó un ginger ale y se lo tomó en sorbos largos y lentos, deteniéndose para eructar. Al cabo de un rato empezó a encontrarse algo mejor. Echaba desesperadamente de menos a sus amigos. El desgraciado del coche y quienes fueran los ocupantes del vehículo con el que había visto competir eran los únicos velocistas con los que se había topado en toda la noche, y tampoco había visto a ningún grupo de refugiados. Había pasado la noche entera con sus pensamientos por toda compañía. Tal vez el tiempo retuviera a los viajeros, o quizá habían empezado a desplazarse de día. No había motivo para no hacerlo si los telefónicos habían pasado del asesinato a la conversión. De repente reparó en que llevaba toda la noche sin escuchar lo que Alice había dado en llamar música de rebaño. Tal vez todos los rebaños estuvieran más al sur, Sabor Grande. Suponía que debía de ser grande, que gestionaba las conversiones de Cashwack. En cualquier caso, no le importaba demasiado, por muy solo que estuviera. Se tomaría aquellas vacaciones de I Hope You Dance y de Theme from a Summer Place como un pequeño regalo. Decidió continuar una hora más a lo sumo y luego buscar un lugar donde cobijarse. La lluvia gélida lo estaba matando. Salió de la tienda de Newfield y evitó con firmeza no mirar el Corvette accidentado ni los restos empapados que yacían junto a él. 5. Acabó caminando casi hasta el alba, en parte porque la lluvia amainó, pero sobre todo porque no encontró gran cosa donde refugiarse en la carretera 160, flaqueada sobre todo de bosques. Hacia las 4:30 pasó junto a un rótulo surcado de balazos, que decía «Bienvenidos a Gurlerville, villa sin término municipal». Al cabo de unos 10 minutos pasó junto a la razón de ser de Gurleyville, la cantera de Gurleyville, una enorme hondonada de roca con algunos cobertizos, volquetes y un garaje al pie de sus lastimadas paredes de granito.
Clay contempló por un instante la posibilidad de pasar la noche en uno de los cobertizos de material, pero de inmediato decidió que podía encontrar un lugar mejor y siguió adelante. Aún no se había topado con ningún peregrino si había escuchado música de rebaño, ni siquiera de lejos. Casi tenía la impresión de ser el último morador del planeta. Pero no lo era. Unos 10 minutos después de dejar atrás la cantera, alcanzó la cima de una colina y divisó un pueblecito a sus pies. El primer edificio al que llegó era el departamento de bomberos voluntarios de Gurleyville. «No olvidéis la fiesta de la donación de Halloween», rezaba el rótulo de la entrada. Por lo visto el mundo andaba fatal de ortografía al norte de Springvale. Y de pie en el aparcamiento vio a dos telefónicos frente a frente delante de un camión de bomberos de aspecto triste que debía de haberse estrenado cuando la guerra de Corea. Cuando Clay los enfocó con el haz de la linterna, se volvieron muy despacio a él, pero enseguida se pusieron de nuevo a mirarse el uno al otro. Ambos eran varones. Uno de ellos aparentaba unos 25 años y el otro más o menos el doble. No cabía la menor duda de que eran telefónicos. Llevaban la ropa muy sucia y desgarrada, el rostro surcado de arañazos y cortes. El más joven parecía haber sufrido una quemadura bastante grave en un brazo. El ojo izquierdo del mayor relucía desde las profundidades de unos pliegues de carne muy inflamada y con toda probabilidad infectada. Sin embargo, su aspecto no era lo más importante. Lo más importante era lo que Clay sentía en su interior, aquella misma extraña falta de aliento que él y Tom habían experimentado en la oficina de la gasolinera de Gaten cuando entraron en busca de la llave para abrir uno de los camiones de propano. Aquella misma sensación de una fuerza cada vez más intensa y concentrada. Y era de noche. Los nubarrones que encapotaban el cielo estaban posponiendo el alba. ¿Qué hacían aquellos tipos despiertos de noche? Clay apagó la linterna, desenfundó el 45 de Beth Nickerson y esperó. Por unos instantes creyó que no sucedería nada, que aquella sensación de ahogo, de que estaba a punto de ocurrir algo, sería todo. Pero entonces oyó una suerte de gemidos estridente, como si alguien acabara de hacer vibrar la hoja de una sierra entre las manos, y al alzar la vista comprobó que los cables eléctricos tendidos delante del cuartel de bomberos oscilaban con tal rapidez que apenas se veían. «¡Vete!». Era el joven quien había articulado aquella palabra, al parecer con un esfuerzo tremendo. Clay dio un respingo. De haber tenido el dedo sobre el gatillo del revólver, a buen seguro lo habría apretado. Aquello no era un sonido inarticulado, sino una palabra. Le parecía oírla también mentalmente, pero muy lejana, como un eco moribundo. «Tú, vete», replicó el mayor. Llevaba unas bermudas holgadas, con una enorme mancha marrón en el trasero que podía ser de barro o de mierda. Hablaba con igual dificultad, pero en esta ocasión Clay no oyó ningún eco en la cabeza, lo cual paradójicamente lo convenció de que en efecto había oído el primero. Ambos se habían olvidado por completo de él, de eso estaba seguro. «Mío», espetó el joven con tan esfuerzo que todo su cuerpo se convulsionó al son de la palabra. A su espalda, varios de los ventanucos del garaje del cuartel estallaron hacia afuera. Se produjo un largo silencio. Clay observaba la escena, sin pensar en Johnny por primera vez desde que saliera de Kent Pond. El hombre de más edad parecía muy concentrado en sus pensamientos, luchando con ellos, y Clay creía que luchaba por expresarse tal como se había expresado antes de que el pulso le arrebatara la facultad del habla.
En lo alto del cuartel de bomberos voluntarios, que no era más que un garaje alto, embellecido, la sirena emitió un breve aullido, como si una corriente de electricidad espectral acabara de atravesarla. Las luces del viejo camión, tanto los faros como las luces rojas del techo, también se encendieron por un instante, alumbrando a los dos hombres y proyectando sus sombras contra el suelo. «¡Mierda! Dices tú», consiguió articular el mayor como si escupiera un trozo de carne que se le hubiera quedado atascado en la garganta. «¡Millón!», casi gritó el joven, y en la mente de Clay la misma voz susurró: «Mi camión». Así de sencillo. En lugar de golosinas se estaban disputando el viejo camión, solo que ahora era de noche, una noche que estaba a punto de acabar, eso sí, pero aún oscura, y los telefónicos empezaban a recobrar el habla. ¿Qué coño? Ya la habían recobrado. Sin embargo, la conversación había terminado. El joven agachó la cabeza, echó a correr hacia el mayor y se estrelló contra su pecho. Su adversario cayó de espaldas. El joven tropezó con sus piernas y cayó de rodillas. «¡Mierda!», exclamó. «¡Joder!», replicó el otro. Sin ningún género de dudas, joder era una palabra inconfundible. Los dos hombres se incorporaron y se encararon con una distancia de unos 5 metros entre ellos. Clay percibía el odio mutuo que se procesaban, lo sentía en la mente, empujándole los globos oculares en un intento por salir. «¡Ese mión!». Y en el cerebro de Clay la voz lejana del joven susurró: «Ese es mi camión». El mayor tomó aliento, alzó un brazo surcado de cicatrices y dedicó un gesto obsceno con el dedo a su adversario. «Sube, aquí», replicó con absoluta claridad. Los dos hombres agacharon la cabeza y se abalanzaron el uno sobre el otro. Sus cráneos colisionaron con un crujido sordo que a Clay le provocó náuseas. Esta vez estallaron todas las demás ventanas del garaje. La sirena del tejado emitió un largo aullido de guerra antes de desvanecerse. Los fluorescentes de la oficina se encendieron, activados durante unos 3 segundos por aquella energía demencial. De repente sonó una música, Britney Spears cantando. Dos cables eléctricos se rompieron con un chasquido y cayeron delante de Clay, que se apartó a toda prisa. Lo más probable es que estuvieran secos. Deberían estar secos, pero... El hombre de más edad cayó de rodillas con ambos lados de la cabeza ensangrentados. «¡Mi camión!», exclamó con la misma claridad meridiana antes de desplomarse de bruces. El joven se volvió hacia Clay como si pretendiera reclutarlo como testigo de su victoria. La sangre le brotaba por entre el cabello sucio y apelmazado, entre los ojos, en un doble reguero alrededor de la nariz y sobre los labios. Clay reparó en que sus ojos no eran vacuos en absoluto, sino dementes. Clay comprendió de repente y con total inexorabilidad que si aquel era el final del ciclo, no le quedaba ni la más remota posibilidad de salvar a su hijo. «¡Mión!», chilló el joven. «¡Mión! ¡Mión!». La sirena del camión emitió un aullido ronco y desafinado, como si quisiera manifestar su conformidad. «¡Mión!». Clay le disparó y enfundó el 45. «¿Qué coño?», pensó. «Solo me pueden poner una vez sobre la plataforma». Sin embargo, no podía dejar de temblar y cuando irrumpió en el único motel de Gurleyville, situado en el extremo opuesto de la población, tardó un rato en conciliar el sueño. En lugar del hombre andrajoso, fue su hijo quien lo visitó mientras dormía, un niño sucio, de mirada vacua que se limitó a mascullar: «Mierda, mión», cuando Clay pronunció su nombre. 6.
Despertó de aquel sueño mucho antes del anochecer, pero no logró volver a dormirse, de modo que decidió reanudar el viaje, y en cuanto dejara atrás Gurleyville, lo poco que había allí cogería un coche. Era lo más lógico, la carretera 160 parecía prácticamente despejada y con toda probabilidad llevaba así desde el accidente múltiple en el cruce con la 11. Lo que sucediera era que no se había dado cuenta hasta entonces a causa de la oscuridad y la lluvia. El hombre andrajoso y sus amigos la han despedejado, pensó. Por supuesto, es la puta rampa para el ganado. En mi caso, probablemente es la rampa que lleva al matadero, porque soy agua pasada. Les gustaría poder ponerme un sello de pagado y archivarme lo antes posible. Lástima de Tom, Jordan y los otros tres. Me pregunto si habrán encontrado suficientes carreteras secundarias para llegar al centro de New Hampshire. Alcanzó la cima de una cuesta, y en aquel instante aquel pensamiento se interrumpió en seco. En medio de la carretera que se extendía a sus pies había aparcado un pequeño autobús escolar amarillo en cuyo costado ponía Distrito Escolar 38, Newfield, Maine. Contra él se apoyaban un hombre y un niño. El hombre rodeaba con el brazo los hombros del niño en un gesto afectuoso que Clay habría reconocido en cualquier parte. Mientras permanecía inmóvil, sin dar crédito a lo que veía, otro hombre apareció junto al morro del autobús. Llevaba la melena canosa recogida en una cola. Lo seguía una mujer embarazada ataviada con una camiseta. Era una camiseta azul celeste en lugar de la Harley Davidson negra con las mangas cortadas, pero no cabía duda de que era Denise. Jordan lo vio, lo llamó, se zafó del brazo de Tom y echó a correr hacia él. Clay también echó a correr y se encontraron a unos 30 metros del autobús. «Clay», gritó Jordan, loco de alegría. «¿Eres tú?» «Soy yo», convino Clay. Alzó al niño en volandas y lo besó. Jordan no era Johnny, pero de momento le serviría. Lo abrazó con fuerza, lo dejó en el suelo y escudriñó el rostro demacrado, reparando en las ojeras de cansancio que lo ensombrecían. «¿Cómo habéis llegado hasta aquí?» El rostro de Jordan se ensombreció aún más. «No pudimos. Quiero decir que solo soñábamos». Tom se acercó a ellos. Una vez más hizo caso omiso de la mano tendida de Clay y una vez más lo abrazó. «¿Qué tal estás, Van Gogh?» Lo saludó. «Bien, encantado de veros, joder, pero no entiendo». Tom le dedicó una sonrisa fatigada y dulce a un tiempo, el equivalente facial a una bandera blanca. Lo que el cerebrito de la informática intenta decirte es que no hemos tenido elección. Ven al autobús. Ray dice que si las carreteras siguen despejadas, y estoy seguro de que sí, podemos llegar a Caswa a última hora de la tarde, incluso conduciendo a 40 kilómetros por hora. ¿Has leído La guarida? Desconcertado, Clay negó con la cabeza. He visto la película. Hay una frase que encaja muy bien con nuestra situación actual. Los viajes acaban cuando los amantes se encuentran. Por lo visto, puede que a fin de cuentas llegue a conocer a tu hijo. Se dirigieron hacia el autobús. Dan Hardwick ofreció a Clay una lata de caramelos de menta con mano no del todo firme. Al igual que Jordan y Tom, parecía exhausto. Clay cogió un caramelo como en sueños. A despecho del fin del mundo, el caramelo tenía un sabor peculiarmente intenso. Tío», lo saludó Ray. Estaba sentado al volante del autobús, con la gorra de los Dolphins echada hacia atrás y un cigarrillo encendido con la mano. Ofrecía un aspecto pálido y cansado mientras miraba por el parabrisas, pero no a Clay. «Ray, ¿qué pasa contigo?», replicó Clay. «Pasa que esta frasecita la he oído 1000 veces», masculló Ray con una sonrisa fugaz.
Millones de veces, seguro. Te diría que me alegro de verte, pero dadas las circunstancias no sé si te apetece oírlo. Ahí arriba hay alguien a quien seguro que no te alegrarás de ver, señaló Rey sin apartar la vista del parabrisas. Clay se volvió, al igual que los demás. A unos 500 metros al norte, la carretera 160 ascendía por otra cuesta. En lo alto, observándolos con la sudadera de Harvard más sucia que nunca, pero aún brillante contra el cielo encapotado, estaba el hombre andrajoso rodeado de unos 50 telefónicos. Al darse cuenta de que lo miraban, el hombre andrajoso levantó una mano y la agitó 2 veces a modo de saludo, de un lado a otro, como si limpiara un vidrio. Luego dio media vuelta y empezó a alejarse. Su séquito, su pequeño rebaño, pensó Clay, formó una suerte de V tras de él. No tardaron en perderse de vista. Gusano 1. Se detuvieron en una zona de descanso no muy lejos de allí. Ninguno de ellos tenía mucha hambre, pero la parada era una ocasión para que Clay hiciera sus preguntas. Rey no probó bocado. Se limitó a sentarse en el canto de una barbacoa de piedra, fumando mientras escuchaba sin aportar nada a la conversación. A Clay se le antojó muy desalentado. Creemos que estamos parando aquí, comentó Dan mientras señalaba la pequeña zona de picnic con su ribete de abetos, sus árboles de hoja caduca teñidos de otoño, su arroyuelo burbujeante y el rótulo que advertía: si viajas, llévate un mapa. Probablemente estamos parados aquí porque... ¿Tú dirías que hemos parado aquí, Jordan?, dijo volviéndose hacia éste. Me parece que eres quien tiene la percepción más clara. Sí, asintió Jordan sin vacilar. Esto es real. Cierto, masculló Rey sin levantar la vista. Estamos aquí. Dio un manotazo a la piedra de la barbacoa y su alianza tintineó al contacto. Esto es pero que muy real. Estamos otra vez todos juntos, que es lo que ellos querían. No lo entiendo, reconoció Clay. Nosotros tampoco del todo, aseguró Dan. Son mucho más fuertes de lo que habríamos imaginado, comentó Tom. Eso sí que lo entiendo. Se quitó las gafas y se las limpió con la camisa en un ademán de cansado y distraído. Parecía 10 años mayor que el hombre al que Clay había conocido en Boston. Y han manipulado nuestras mentes. A saco, no teníamos ninguna posibilidad. Parecéis todos agotados, observó Clay. Denise se echó a reír. ¿En serio? Pues nos lo hemos ganado a pulso, te lo aseguro. Cuando te dejamos cogimos la carretera 11 hacia el oeste. Caminamos hasta que vimos que estaba a punto de amanecer. Buscar un vehículo no tenía sentido porque la carretera estaba hecha un asco. De vez en cuando te encontrabas medio kilómetro despejado y de repente... Ya sé, arrecifes, la atajó Clay. Rey dijo que la cosa mejoraría en cuanto pasáramos la autopista de Spalding, pero decidimos pasar el día en un sitio llamado Motel Twilight. He oído hablar de él, señaló Clay. Está en la entrada del bosque Bowman, un sitio bastante notorio por aquí. Ah, sí. Bueno, pues eso, masculló Denise con un encogimiento de hombros. Cuando llegamos, el chico, Jordan, va y dice: «Os voy a preparar el desayuno más espectacular de vuestra vida». Le contestamos que siguiera soñando, lo que resultó ser curioso porque eso es lo que pasó, en cierto modo. Pero resulta que había electricidad en el motel y que va Jordan y cumple su promesa. Nos prepara un desayuno de la leche y nos ponemos las botas. Un plan de acción de gracias. ¿Voy bien? Dan, Tom y Jordan asintieron. Sentado en el canto de la barbacoa, Rey encendió otro cigarrillo. Según Denise, desayunaron en el comedor, lo cual fascinó a Clay, puesto que estaba seguro de que el Twilight
No tenía comedor. Lo recordaba como el clásico motel anodino situado justo a la frontera entre Maine y New Hampshire. Corría el rumor de que sus únicos servicios eran duchas frías en los baños y películas calientes en las habitaciones tamaño caja de cerillas. El relato se tornaba cada vez más estrambótico. Había en el hotel una máquina de discos. No tenía música de Lawrence Welk ni de Bee Boone, sino que estaba repleta de temas potentes. Por ejemplo, incluido un tema de Donna Summer. Y en lugar de acostarse enseguida, se pasaron 2 o 3 horas bailando como posesos. A continuación, antes de acostarse, habían dado cuenta de otra copiosa comida, en esta ocasión preparada por Denise, y por fin cayeron rendidos. Y soñamos que caminábamos, explicó Dan. Hablaba en un tono amargo y derrotado que resultaba inquietante. No era el mismo hombre al que Clay había conocido 2 noches antes, el que afirmaba estar casi seguro de que podían mantenerlos fuera de sus mentes mientras estaban despiertos, de que quizá lo consiguieran porque aún era pronto para ellos. Lanzó una carcajada desprovista de humor. Y no me extraña, tío, porque eso es lo que hicimos. Nos pasamos el día entero caminando. El día entero no, puntualizó Tom. Yo también soñé que íbamos en coche. Sí, conducías tú, corroboró Jordan en voz baja, solo que 1 hora o así, pero conducías tú. Eso es lo que soñamos en aquel motel, el Twilight. Yo también soñé con el coche. Fue como un sueño dentro de un sueño, solo que ese sueño era real. ¿Lo ves?, exclamó Tom con una sonrisa mientras alborotaba el cabello del niño. Jordan lo sabía desde el principio. Realidad virtual, explicó Jordan, nada más y nada menos, como estar dentro de un videojuego más bien malo. Se volvió hacia el norte, por donde había desaparecido el hombre andrajoso en dirección a Caswa. Aunque mejorará si ellos mejoran. Los hijos de puta no pueden hacer nada de noche, intervino Ray. De noche tienen que acostarse los muy jodidos. Y a nosotros tampoco nos quedó más remedio, añadió Dan. Eso era lo que pretendían, agotarnos para que no nos enteráramos de nada, ni siquiera cuando cayera la noche y ellos perdieran el control. Durante el día, el rector de Harvard siempre andaba cerca, acompañado por un rebaño bastante numeroso, transmitiendo ese campo de fuerza mental, creando la realidad virtual de Jordan. Sí, asintió Denise. Clay calculó que todo aquello había ocurrido mientras él dormía en la caseta del guarda. Agotarnos no era lo único que pretendían, afirmó Tom, ni tampoco ponernos de nuevo rumbo al norte. También querían que volviéramos a estar todos juntos. Los 5 viajeros habían vuelto en sí en un destartalado motel de la carretera 47 de Maine, al sur de Great Works. Todos ellos habían despertado embargados por un desconcierto tremendo, agudizado por el sonido bastante cercano de la música de rebaño. Todos intuían lo que debía de haber sucedido, pero fue Jordan quien logró verbalizarlo. Fue Jordan quien había señalado lo evidente, que su intento de fuga había fracasado. Sí, con toda probabilidad podían escabullirse del hotel donde habían recobrado el conocimiento y reanudar el viaje hacia el oeste, pero ¿qué distancia conseguirían recorrer esta vez? Estaban exhaustos y, lo que aún era peor, desalentados. También fue Jordan quien aventuró que tal vez los telefónicos disponían de algunos espías normales encargados de vigilar sus movimientos nocturnos. Comimos,
retomó Denis el hilo del relato, porque estábamos hambrientos además de cansados. Luego nos acostamos de verdad y dormimos hasta la mañana siguiente. Yo fui el primero en despertar, dijo Tom. El hombre andrajoso estaba en el patio. Me hizo una pequeña reverencia y agitó la mano en dirección a la carretera. Clay recordaba bien aquel gesto. La carretera es vuestra. Tomadla. Podría haberle disparado, supongo, porque tenía a Mr. Rápido, pero ¿de qué habría servido? Clay meneó la cabeza. De nada en absoluto. Así pues, habían vuelto a la carretera 47. Al rato, según explicó Tom, recibieron el impulso mental de tomar una pista forestal sin nombre que parecía discurrir serpenteante hacia el sudeste. ¿No habéis tenido visiones esta mañana?, inquirió Clay. ¿Ni en sueños? No, se negó Tom. Sabía que ya lo habíamos captado. A fin de cuentas, saben leer el pensamiento. Nos oyeron rendirnos, terció Dan en aquel mismo tono derrotado y amargo. Rey, ¿tienes un cigarrillo? Hace tiempo que lo dejé, pero me parece que voy a volver a pillar el hábito. Rey le arrojó el paquete sin decir palabra. Es como si te tocara una mano, por dentro del cerebro, explicó Tom. Muy desagradable, intrusivo en un sentido indescriptible, y todo el rato con la sensación de que el hombre andrajoso y su rebaño nos seguían. A veces veíamos a algunos de ellos entre los árboles, pero por lo general no. O sea que ya no solo forman rebaños a primera y última hora del día, observó Clay. No, todo está cambiando, repuso Dan. Jordan tiene una teoría y pruebas que la avalan. Además, somos un acontecimiento especial. Encendió el cigarrillo, fumó una calada y tosió. Mierda, ya sabía yo que había dejado de fumar por algo. También saben flotar, añadió casi sin transición. Levitan. Debe de ser la mar de práctico para desplazarse por las carreteras atascadas, como volar en alfombra mágica. Tras recorrer 1,5 kilómetros por aquella pista forestal, que en apariencia no llevaba a ninguna parte, los 5 viajeros habían descubierto una cabaña ante la que había aparcada una camioneta con las llaves puestas. Rey se puso al volante. Tom y Jordan se encaramaron a la caja abierta. Ninguno de ellos se sorprendió cuando la pista se desvió de nuevo hacia el norte, justo antes del final. El navegador que llevaban instalado en la mente los envió a otra pista y más tarde a una tercera que no era más que un sendero con hierba entre los surcos laterales y que moría en una zona pantanosa. La camioneta quedó encallada allí, pero en cuestión de una hora llegaron a la carretera 11, a escasa distancia al sur de la intersección con la 160. Había un par de telefónicos muertos allí, explicó Tom. De hacía poco. También vimos cables eléctricos rotos y postes arrancados. Los cuervos estaban dando un festín. Clay contempló la posibilidad de contarles lo que había visto en el cuartel de bomberos voluntarios de Gurleyville, pero decidió no hacerlo. A decir verdad, no veía qué relación podía guardar el episodio con su situación actual. Además, había muchos que no peleaban entre sí, y eran ellos quienes habían empujado a Tom y a los demás a seguir adelante. Aquella fuerza no los había conducido hasta el pequeño autobús amarillo, sino que Rey lo encontró al explorar los alrededores del colmado de Newfield, mientras los demás sacaban refrescos del mismo expendedor que Clay había saqueado. Rey divisó el vehículo por una ventana trasera del establecimiento. Desde entonces solo habían parado una vez para hacer fuego en el suelo de granito de la cantera de Gurleyville y comer algo caliente. Asimismo, se cambiaron los zapatos en el colmado de Newfield, porque la expedición por la zona pantanosa los había dejado llenos de barro, y descansaron un rato. Debían de haber pasado delante del motel donde Clay se había refugiado más o menos a la hora en que éste despertaba, porque la energía mental los había obligado a detenerse poco después.
Y aquí estamos, concluyó Tom. Caso casi cerrado. Abarcó con el brazo el cielo, la tierra y los árboles. Algún día todo esto será tuyo, hijo mío. Ya no tengo la sensación de que me empujan el cerebro, comentó Denise, al menos de momento, y me alegro, la verdad. El primer día fue el peor. Jordan era el que percibía más claramente que algo iba mal, pero creo que todos sabíamos que, bueno, que algo no andaba bien.